En el año 2013, en Estados Unidos, ocurrió un crimen que no fue descubierto por pruebas forenses, ni por cámaras de seguridad, ni por una investigación policial tradicional. Fue descubierto por una publicación en Facebook. Un mensaje escrito por el propio autor del crimen, minutos después de cometerlo, y publicado de forma pública para que cualquiera pudiera verlo, leerlo y compartirlo. No fue una confesión privada. No fue un mensaje enviado a un amigo. No fue una llamada de auxilio. Fue una publicación directa, visible y voluntaria, escrita desde una cuenta personal, en una de las redes sociales más usadas del mundo. El autor del mensaje se llamaba Derek Medina. Y lo que escribió esa noche no solo marcó el final de una vida, sino que también marcó un antes y un después en la forma en que la criminología moderna analiza el comportamiento de los criminales en Internet. Porque este no es solo un caso de asesinato. Es un caso sobre impulsividad, sobre necesidad de atención, y sobre cómo, en la era digital, algunas personas sienten la urgencia de explicar sus actos públicamente, incluso cuando eso significa incriminarse a sí mismas. Mientras la mayoría de criminales intenta huir, borrar pruebas o guardar silencio, Derek Medina hizo exactamente lo contrario. Decidió hablar, decidió escribir, decidió publicar. Y al hacerlo, convirtió Facebook en la última escena de un crimen real. Este es el caso de Derek Medina, el hombre que confesó un asesinato en redes sociales, y como una sola publicación fue suficiente para destruir cualquier intento de negación. Antes de que su nombre apareciera en titulares de todo el país, Derek Medina era una persona completamente desconocida para el público. No era una celebridad. No era un personaje mediático. No tenía antecedentes que lo colocaran en el radar de las autoridades. Derek llevaba una vida que, desde fuera, podía considerarse común y corriente. Vivía en Estados Unidos, tenía una relación de pareja y utilizaba redes sociales de la misma forma que millones de personas alrededor del mundo. Facebook formaba parte de su rutina diaria. Allí publicaba pensamientos, estados de ánimo, comentarios personales y aspectos cotidianos de su vida. No había nada especialmente alarmante en su perfil si se observaba de manera superficial. Para quienes lo conocían, Derek no parecía alguien violento. No existían denuncias públicas, ni advertencias visibles, ni comportamientos que hicieran pensar que podía cometer un crimen grave. Sin embargo, como ocurre en muchos casos de crimen real, la imagen pública no siempre coincide con la realidad privada. Dentro de su relación, los conflictos eran constantes. Las discusiones no eran esporádicas, sino frecuentes. La tensión emocional se acumulaba día tras día, sin que nadie fuera consciente de lo que realmente estaba ocurriendo puertas adentro. Este tipo de situaciones no suelen aparecer reflejadas en redes sociales. Facebook muestra lo que las personas deciden mostrar, no lo que realmente viven. Ese contraste entre la vida digital y la vida real es clave para entender este caso. Porque mientras en Internet todo parecía normal, en la intimidad la situación se estaba deteriorando rápidamente. Nada indicaba que el desenlace sería violento. Nada alertó a amigos o familiares. Nada permitió anticipar lo que estaba por ocurrir. Hasta que ocurrió. El crimen ocurrió dentro de la vivienda que Derek Medina compartía con su esposa, un espacio privado en el que no había testigos directos ni cámaras que registraran lo sucedido. Según lo que se reconstruyó más tarde durante la investigación, ese día se produjo una discusión intensa entre ambos. No fue una discusión aislada ni repentina, sino el resultado de una relación que llevaba tiempo marcada por conflictos y tensión emocional. No hubo vecinos que escucharan lo ocurrido. No hubo llamadas previas a la policía. No hubo señales externas que permitieran intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Todo sucedió en cuestión de minutos, dentro de un entorno cerrado, lejos de la mirada de terceros. Lo que hace que este caso sea distinto no es únicamente el crimen, sino la secuencia de decisiones que Derek Medina tomó inmediatamente después. En muchos casos de asesinato, el autor intenta huir, borrar pruebas o construir una coartada. Otros llaman a emergencias e intentan presentarse como víctimas de una situación fuera de control. Derek Medina no hizo nada de eso. No abandonó el lugar. No pidió ayuda. No intentó negar lo ocurrido. En lugar de eso, tomó su teléfono móvil y realizó una acción que nadie esperaba. No llamó a un abogado. No llamó a un familiar. No llamó a la policía. Abrió Facebook. Esa decisión, aparentemente simple, transformó por completo el curso de la investigación y convirtió este crimen en uno de los casos más estudiados de la era digital. Lo que estaba a punto de hacer no solo definiría su destino judicial, sino que también marcaría un precedente en la forma en que los crímenes modernos quedan registrados en Internet.
Minutos después de cometer el crimen, Derek, en lugar de intentar ocultar lo ocurrido o construir una coartada, decidió escribir una publicación pública desde su cuenta personal, visible para cualquiera que tuviera acceso a ella. Lo que escribió no fue ambiguo ni confuso. No utilizó metáforas. No habló en términos generales. Fue una confesión directa. En el mensaje, Derek admitía haber asesinado a su esposa. Pedía disculpas a su familia y afirmaba que amaba a la persona a la que acababa de matar, pero que sentía que no tenía otra salida. El texto estaba escrito en un tono emocional, cargado de justificaciones personales y explicaciones que intentaban dar sentido a lo ocurrido desde su propio punto de vista. No era una confesión forzada. No había interrogatorio. No había presión externa. Era una decisión voluntaria, tomada en cuestión de minutos, en un momento de alta carga emocional. La publicación no fue privada. No fue enviada por mensaje directo. Fue pública. Eso significa que cualquier persona podía verla. Amigos, familiares, conocidos e incluso desconocidos. Junto al texto, Derek publicó una imagen tomada en el lugar de los hechos. Esa imagen sería eliminada más tarde por la plataforma, pero en ese momento ya había sido vista por varias personas. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a generar reacciones. Algunos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Otros creyeron que la cuenta había sido hackeada. Algunos intentaron comunicarse con él para entender qué estaba ocurriendo. Pero el mensaje no fue borrado. No fue corregido. No fue desmentido. Derek Medina no intentó retractarse. La confesión permaneció visible el tiempo suficiente para que fuera compartida, reportada y registrada. En ese instante, Facebook dejó de ser solo una red social y se convirtió en el escenario central de un crimen real. Una plataforma diseñada para compartir pensamientos cotidianos se transformó, de forma inesperada, en el lugar donde un asesino decidió dejar constancia pública de lo que había hecho. La policía no llegó a la vivienda de Derek Medina por una llamada tradicional al número de emergencias, ni por una denuncia directa desde el lugar de los hechos. No hubo un aviso inmediato por parte de vecinos. No se registró una llamada de auxilio. No existía, hasta ese momento, una intervención policial activa. Las autoridades se enteraron del crimen porque la confesión ya estaba circulando en Internet. Usuarios que vieron la publicación en Facebook comenzaron a alarmarse por el contenido del mensaje. Algunos pensaron que se trataba de una amenaza grave, otros creyeron que podía ser una broma de muy mal gusto, pero varios comprendieron rápidamente que el mensaje debía tomarse en serio. El texto no era ambiguo, no dejaba lugar a interpretaciones, no parecía una exageración emocional. Por esa razón, varias personas decidieron reportar la publicación, tanto a la propia plataforma como a las autoridades. Cuando la información llegó a manos de la policía, los agentes comenzaron a verificar los datos. Revisaron la cuenta desde la que se había publicado el mensaje, confirmaron que pertenecía a Derek Medina y analizaron el contenido con atención. La publicación tenía una hora exacta, tenía una fecha precisa, y estaba vinculada directamente a una identidad real. Con esa información, las autoridades actuaron con rapidez. Se dirigieron al domicilio desde el cual se había realizado la publicación, conscientes de que no se trataba de una denuncia común, sino de una posible confesión pública de un crimen grave. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Derek Medina aún dentro de la vivienda. No había intentado huir. No había borrado la publicación. No mostró resistencia alguna. La escena que encontraron confirmó lo que el mensaje sugería. En ese momento, la publicación en Facebook dejó de ser solo un contenido inquietante en redes sociales y se convirtió en una prueba central dentro de una investigación criminal en curso. El propio Derek Medina había guiado a la policía hasta el lugar del crimen, no mediante una llamada de auxilio, sino a través de un mensaje público visible para todo el mundo. Un mensaje que, una vez publicado, ya no podía ser ignorado ni borrado. El caso de Derek Medina marcó un punto de inflexión en la forma en que las redes sociales comenzaron a ser utilizadas dentro de investigaciones criminales. Hasta ese momento, Facebook era visto principalmente como una plataforma de comunicación personal, un espacio para compartir opiniones, fotos y momentos cotidianos. Sin embargo, en este caso, la red social se transformó en una pieza central de evidencia judicial. La publicación realizada por Derek Medina no fue obtenida bajo presión policial. No fue el resultado de un interrogatorio. No fue una confesión grabada en una comisaría. Fue una declaración voluntaria, pública y escrita desde su propia cuenta personal. Eso la convirtió en un registro digital extremadamente poderoso.
La publicación tenía metadatos claros: fecha, hora y una vinculación directa con la identidad del autor. Además, el mensaje no había sido alterado ni manipulado. Permaneció visible el tiempo suficiente para ser visto por múltiples personas, reportado y archivado antes de ser retirado. Durante el proceso judicial, la defensa no pudo argumentar que se tratara de una confesión forzada o de una interpretación errónea. El contenido era explícito y estaba redactado en primera persona. Expertos en derecho digital y criminología comenzaron a analizar el caso como un ejemplo claro de autoincriminación en la era de las redes sociales. El comportamiento de Derek Medina reflejaba una realidad cada vez más común: la necesidad de expresarse públicamente incluso en los momentos más críticos, sin medir las consecuencias legales de hacerlo. En este contexto, Facebook dejó de ser solo una red social y pasó a ser un archivo permanente de una confesión criminal. Un espacio que no olvida, un registro que no desaparece por completo, y una prueba que, una vez creada, puede perseguir a su autor durante toda la vida. El caso demostró que, en la era digital, las palabras publicadas en Internet pueden tener el mismo peso legal que una declaración formal ante un tribunal. Desde el punto de vista psicológico, la confesión pública de Derek Medina no fue un acto impulsivo sin explicación, ni una simple reacción emocional aislada. Especialistas en criminología y psicología criminal han señalado que este tipo de comportamiento responde a una combinación muy específica de factores mentales y emocionales que aparecen después de cometer un delito grave. En muchos casos, el criminal experimenta una fuerte necesidad de controlar la narrativa de lo ocurrido. No quiere que otros cuenten la historia por él. No quiere ser visto únicamente como un agresor. Quiere explicar, justificar o reinterpretar sus actos desde su propia perspectiva. Las redes sociales ofrecen el espacio perfecto para eso. Publicar en Facebook permite hablarle a muchas personas al mismo tiempo. Permite sentirse escuchado, observado y, en algunos casos, comprendido. En el caso de Derek Medina, la confesión pública puede interpretarse como una mezcla de culpa, ego y necesidad de validación. Por un lado, existe el sentimiento de culpa tras el crimen. Por otro, la urgencia de dejar constancia de su versión de los hechos. Y al mismo tiempo, una necesidad inconsciente de atención. Este fenómeno no es nuevo, pero en la era digital se vuelve más visible. Antes de las redes sociales, estas confesiones podían darse en cartas, diarios personales o conversaciones privadas. Hoy, ocurren en plataformas públicas, accesibles para millones de personas. Los expertos señalan que, en estos casos, el criminal no está pensando en las consecuencias legales inmediatas. Está actuando desde un estado emocional alterado, donde la prioridad no es protegerse, sino expresarse. Derek Medina no intentó negar lo ocurrido. No intentó construir una coartada. Intentó explicarse. Y esa necesidad de explicación terminó convirtiéndose en una de las pruebas más contundentes en su contra. Tras su arresto, Derek Medina fue puesto a disposición de las autoridades y el caso pasó formalmente al sistema judicial. Durante el proceso, la confesión publicada en Facebook se convirtió en uno de los elementos más importantes de la acusación. No se trataba de una prueba circunstancial ni de un testimonio indirecto. Era una confesión escrita, pública y vinculada directamente al acusado. La defensa intentó cuestionar el estado emocional en el que había sido escrita la publicación, argumentando que Derek Medina se encontraba alterado en el momento de los hechos. Sin embargo, el tribunal consideró que el contenido del mensaje era claro, coherente y consciente. La publicación no fue realizada bajo presión policial. No fue producto de una interrogación. Fue una decisión voluntaria. Además, el mensaje estaba respaldado por la evidencia encontrada en el lugar del crimen y por la cronología de los hechos reconstruida por los investigadores. Finalmente, el tribunal determinó que Derek Medina era responsable del asesinato y lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La publicación que escribió aquella noche quedó registrada como una de las confesiones digitales más conocidas de la historia reciente, y su caso pasó a ser citado como ejemplo de cómo una decisión tomada en minutos puede definir el resto de una vida. El caso de Derek Medina no es solo la historia de un crimen cometido en un momento de violencia. Es también una advertencia sobre cómo, en la era digital, las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles. Durante décadas, los crímenes terminaban en el lugar de los hechos. Las pruebas se encontraban en objetos físicos, testimonios o investigaciones largas. Hoy, muchas veces, el rastro más claro queda en Internet. En este caso, una red social diseñada para compartir pensamientos cotidianos se convirtió en el último escenario del crimen.
no porque Facebook provocara lo ocurrido, sino porque permitió que una confesión quedara registrada de forma pública, inmediata y permanente. Derek Medina no fue descubierto tras meses de investigación ni por un error técnico sofisticado. Fue descubierto porque decidió hablar cuando el silencio habría sido su única defensa. Este caso demuestra que el comportamiento humano no siempre es racional después de un crimen. La necesidad de explicarse, de justificar lo ocurrido o de ser escuchado puede llevar a decisiones que destruyen cualquier posibilidad de negación. En un mundo donde todo queda registrado, las palabras escritas en un momento de emoción pueden convertirse en pruebas que acompañan a una persona para siempre. El crimen de Derek Medina dejó una lección clara para la criminología moderna y para cualquiera que viva conectado a Internet. En la era digital, hablar de más puede ser tan definitivo como el propio crimen.